entre las cuales están lo que es proteínas recombinantes para el diagnóstico de hidatidosis, que es una enfermedad como ustedes, una enfermedad zoonótica, ¿no? Después, en otro proyecto relacionado a lo que es desarrollo de nanoanticuerpos recombinantes para neutralización de veneno de Botrox atrax, ¿no? El veneno de serpiente. Además, últimamente está participando en lo que es un proyecto de determinación de variabilidad genética del poblador peruano, ¿no? Bueno, recibamos al profesor Omar Cáceres con un fuerte aplauso. Buenas tardes, ya es tarde, son más de las 12. Y me agradezco a Miguel por invitarme a participar en este curso y bueno, darles alguna charla con respecto a PCR en tiempo real, que es una de las técnicas que ahora, digamos, tiene más demanda que el PCR convencional, porque tiene varias bondades que vamos a ver en el transcurso de esta tarde. Si no paso yo. Bueno, gracias. Como está desde la definición, PCR temporal es una variante de la reacción en cadena polimerasa que es utilizada para amplificar y simultáneamente cuantificar de forma absoluta o relativa, vamos a ver más adelante, un producto de amplificación del ADN o algo que uno quiere amplificar de todo el genoma del patógeno o del organismo que uno quiere amplificar. Como el PCR convencional que ustedes vieron la semana pasada, hay varios componentes, muy parecidos todos, o mejor dicho, idénticos casi al PCR convencional, excepto por un insumo. ¿Sí? Que ven en rojo, el fluorocromo. Entonces, el PCR en tiempo real es realmente un PCR, usan casi todos los componentes del PCR convencional, excepto que utiliza un fluoróforo o fluorocromo. Es una molécula que tiene la capacidad de fluorecer cuando se le incide una fuente energética, ya puede ser luz ultravioleta o ahora se usan láseres de determinadas longitudes de onda que hace que el fluoróforo florezca. ¿Cuáles son, digamos, las diferencias entre un PCR en tiempo real y un PCR convencional? Vean, por ejemplo, dice, en el tiempo real la amplificación y la detección de los productos sucede en una misma etapa. Y justamente ese es el nombre, ¿no? PCR en tiempo real. Uno puede ver cómo sucede la amplificación en tiempo real. Mientras que un PCR convencional, como ustedes ya lo han hecho la semana pasada, tienen primero que hacer el PCR, ciclarlo, montar un ciclador y luego detectarlo haciendo electroforesis. Tiene un rango dinámico de detección amplio, mientras que el PCR convencional es estrecho, es decir, va dirigido solamente a amplificar una región y yo no puedo visualizar qué cantidad de ADN o cuánto producto de PCR se está generando, sino es que hasta cuando yo corra en agarros en electroforesis. Mientras que en el PCR en tiempo real yo sí puedo ver cómo es el efecto de las concentraciones de ADN a tiempo real. La detección durante la fase exponencial temprana hace que esta metodología tenga una elevada eficiencia. Mientras que el PCR convencional, la detección sucede en la fase de meseta. Esto lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. El PCR en tiempo real es más sensible que el PCR convencional, y eso que el PCR convencional es muy sensible, como ustedes saben, el tiempo real es mucho más sensible.
sensible de uso. Tanto así que no es necesario tener mucha muestra para poder tener un producto de amplificación. Y uno puede, en el tiempo real, empezar el tiempo real, puede hacerlo mucho más específico si utiliza unas sondas, que también vamos a ver más adelante, mientras que el PCR convencional suele ser menos específico. Y eso también les recalco que el PCR convencional también, además de ser sensible, es específico. Pero el tiempo real es mucho más. Y si usamos sondas tipo Tapman, como vamos a ver más adelante, lo hace mucho más específico incluso. Pero hay una desventaja. Los equipos en tiempo real son muy caros. Los termocicladores de tiempo real son, yo diría, puede ser hasta 2 veces más caro que un termociclador convencional, ¿no? Un termociclador convencional en la actualidad debe estar costando alrededor de 20.000, 25.000 soles, un convencional, pequeño nomás, sin mucha sofisticación. Y un tiempo real cuesta alrededor de 200.000 soles, más o menos. Eso dependiendo de las marcas y de las bondades de cada equipo. Entonces, tiene muchas ventajas el tiempo real, pero también tiene la gran desventaja de que es muy caro el equipamiento. Como ya vemos, esto era para recalcar básicamente que cuando tenemos un PCR convencional, un PCR en punto final, para poder visualizar el producto de PCR tenemos que hacer una electroforesis para ver el producto amplificado. Pero en un PCR en tiempo real, la generación de las curvas de amplificación se ven en tiempo real. O sea, conforme se van generando, se van visualizando. Y esto es básicamente por la acción del fluoróforo que reacciona cuando sucede toda la cinética química del PCR. Eso lo vamos a ver más adelante. Sí, por favor. ¿Cuáles son las ventajas? Ya hemos visto ya en el slide anterior. Sensible, mucho más sensible que el PCR convencional. Puedo cuantificar, que eso ya vemos es una de las grandes bondades del tiempo real. Con un PCR convencional es muy difícil cuantificar si es que no lo haces posterior en una electroforesis. Si tú haces una electroforesis agarrosa y puedes usar un marcador de peso molecular que además tiene, digamos, que cada banda tiene una concentración definida, uno por comparación de intensidades de fluorescencia puede decir más o menos qué cantidad de control PCR se ha generado. O esperar a que tener el producto de PCR, usar un espectrofotómetro para cuantificar el producto de PCR que se ha generado. ¿Ok? O sea, tienes que son procesos posteriores. En cambio, en un PCR en tiempo real, uno puede cuantificar también, porque la máquina, el software te da los valores de cuantificación. ¿Qué más? Si disminuye el riesgo de contaminación. Ahora los sistemas, como vamos a ver mañana, los sistemas de PCR en tiempo real tienen un vial con todos los componentes listo solamente para que uno le agregue el ADN y los primers necesarios para que suceda la amplificación. Nada más. Es una cajita pequeña con 2 viales. Uno donde viene toda la mezcla de reacción y el otro es agua, grado PCR, para poder preparar el máster. Nada más. Entonces, la manipulación se disminuye un montón, entonces el riesgo de contaminación también baja bastante. Se puede automatizar. Ya hay sistemas robotizados, por ejemplo, que es un equipo que puede extraerte el ADN, y te extrae el ADN de todo un proceso. El mismo brazo robótico te lo pone en un termociclador, y ese termociclador está ligado a una pantalla en el mismo equipo y tú vas viendo cómo se generan los productos de PCR. Entonces eso ya simplemente lo único que tienes que hacer es poner la muestra en la máquina y listo, y te olvidas de todo.
suele trabajar, o sea, hay una de las características, digamos, del PCR, uno de los requisitos del PCR en tiempo real es que uno puede o debe amplificar regiones pequeñas. La teoría indica que pueden ser 100 o 150 pares de bases, pero en la práctica no. Uno puede amplificar bien 300, 400 pares de bases, incluso hasta 500 pares de bases. Más allá de eso, por la misma naturaleza del PCR, no se logra amplificar más allá de eso. O en todo caso ya empiezas a tener errores. Entonces, si uno quiere desarrollar un sistema de PCR en tiempo real, tiene que tener en claro eso, que el amplificado no debe ser más grande de 500 pares de bases. ¿Okay? Puedes trabajar con amplificadores pequeños incluso, menores a 100 pares de bases, pero se sugiere que deben ser mayores a 100, menores a 500. Como hemos visto, uno puede ver las concentraciones, cómo varían las concentraciones en el tiempo real. Nosotros tienen un amplio rango dinámico y también se puede hacer transcripción reversa en tiempo real. En la institución donde yo trabajo hay laboratorios que se dedican a hacer diagnóstico de virus. Normalmente los virus son virus de RNA. Entonces, lo que hacen ellos es una transcripción reversa y le acoplan el PCR en tiempo real, y entonces ven ellos rápidamente cómo se generan las curvas y pueden decir si una muestra tiene o no virus, ¿no? Eso se puede hacer transcripción reversa. E incluso usando sondas, como vamos a ver más adelante, uno puede hacer PCR multiplex en tiempo real también. Bien, esta es una curva modelo de un PCR en tiempo real, básicamente para mostrar las fases de la amplificación. Normalmente siempre ocurre en los primeros ciclos del PCR una fase lineal, luego empieza a elevarse la curva, y a eso se le llama, llamamos justamente el quiebre de la fase lineal, se llama fase exponencial temprana. La fase exponencial en sí, propiamente dicha, es todo esto pendiente, y luego llegará a la fase de meseta. O sea, si continuamos esta curva, terminará siendo plano. ¿Okay? Esto, digamos, esta cinética de la reacción también sucede en el PCR convencional. Pero nosotros, cuando hacemos un PCR convencional, nosotros visualizamos el producto de PCR en esta fase, en la fase de meseta. ¿Okay? En tiempo real, nosotros visualizamos en esta fase, en la fase exponencial. Que suele suceder, como ven ustedes, a partir del ciclo 20, 25, es básicamente la fase exponencial de la reacción de PCR. ¿Okay? Entonces, la siguiente, por favor. Ok, un termociclador en tiempo real es un equipo que tiene en sí, es un termociclador que además contiene un lector de fluorescencia y un recolector de datos. Vean ustedes aquí este gráfico. Este gráfico lo saqué de un equipo en tiempo real que tenemos nosotros en el laboratorio, que es un equipo que trabaja con tubos, no trabaja con placas, sino con tubos. Entonces, el equipo tiene un LED, un emisor, que puede ser un emisor LED o un emisor de rayo láser, ¿no? Este es un filtro que le da, digamos, la longitud de onda que uno quiere, y atraviesa el rayo láser, choca con la base del tubo y ahí excita al fluoróforo. El momento de que el fluoróforo florece, es detectado por
estos lectores, digamos, detectores de fluorescencia, y la señal eléctrica es convertida por el software en un punto en el plot que ustedes han visto de la curva. Entonces, por cada ciclo se va detectando la fluorescencia y el software lo que va haciendo es que va dibujando la curva poco a poco. Así de forma. Eso lo cambia de lectura. Entonces, gracias. ¿Cuántos tipos de emisores de energía hay? Bueno, ahí tenemos lámparas, pueden ser de halógeno, de cuarzo, diodos emisores de luz, o sea, los LEDs. Ahora se usan LEDs. Antes se usaban láseres, ¿no? Pero ya los equipos modernos tienen diodos LED, estos LEDs que tienen una vida media mucho más larga que los láseres. El problema que tenemos, o que se tenía inicialmente con los equipos de tiempo real, era que los diodos láser se agotan, tienen un tiempo de vida media de, no sé, por ejemplo, de 20.000 horas, 30.000 horas. Y una vez que se agotara el diodo LED, uno tenía que llamar a la empresa para cambiar el láser, ponerle otro. Ahora los equipos de tiempo real vienen con esas LEDs. Los LEDs, los emisores LED tienen mucho más alta, una más larga vida media y tienen una igual eficiencia que los láseres, ¿no? Entonces, como dice ahí, la mayoría de los equipos presentan detector de fluorescencia que permiten leer múltiples multitudes de ondas simultáneamente, y esto posibilita el desarrollo de reacciones múltiples. Eso vamos a ver más adelante cuando hagamos ondas TAP. Y como indicaba en el gráfico, tiene una fuente de energía, un espejo que incide sobre una placa con muestras, y la fluorescencia es nuevamente captada por este espejo y rebotada hacia un filtro donde está un fotodetector. Este es un esquema de otro tipo de termociclador en tiempo real, que es un termociclador basado en placas. A diferencia del anterior esquema que les mostré, en donde el rayo láser incide sobre la base del tubo, la luz es reflejada por un espejo y incide sobre una placa. Cada uno de estos es un pocito, es como una placa de lisa, pero tiene un film que cubre la placa, que es muy transparente. Entonces la energía rebota en el espejo hacia cada uno de los pocitos de la placa, y en ese momento el rayo incide, el fluoróforo fluoresce y la emisión de fluorescencia es captada, es rebotada por el espejo y mandada al fotodetector, y ahí es donde detecta el pulso de fluorescencia, ¿no? Entonces son dos esquemas de dos equipos de tiempo real que suelen usarse mucho ahora, por lo menos aquí en Perú, en varios laboratorios he visto, los que son tipo de que detectan la fluorescencia en la base del tubo, y estos que son usando placas. Cada uno tiene sus bondades, ¿no? Y también sus desventajas, ¿no? Nosotros particularmente preferimos los equipos que tienen que se detectan por la base del tubo. Así. ¿Qué consideraciones uno tiene que tener en un PCR de tiempo real? Como todo PCR, les digo, hay problemas magnesio, hay todas las sales, los nucleótidos, la polimerasa. ¿Qué más? Cuando se usan sondas fluorescentes, se agrega a la muestra de reacción por el operador. Ahí dice que la longitud óptica óptima del amplicón es menor a 100 pares de bases. Eso dice la teoría. Nosotros normalmente amplificamos hasta unos 300 pares de bases o un poco más, sin ningún problema. La concentración inicial de ADN puede ser entre 1 nanogramo hasta 100 nanogramos. En la práctica hemos puesto nosotros hasta menos cantidad de 1 nanogramo y se detecta sin ningún problema. Y cuando se usan sondas, como el caso de sondas TACMA, están deben tener un TM 10 grados mayor que el de los primes. Es una consideración
que se suele usar cuando uno diseña software. ¿Es la concentración o la cantidad de ADN que se debe usar para multiplicar? La concentración del ADN que vas a colocar tú al tubo. O sea, tú tienes ADN, tienes, por ejemplo, a un nanogramo por microlitro, puedes colocarlo en un microlitro. Estás colocando un nanogramo. Así, un nanogramo por microlitro. Hasta 100 nanogramos totales, en todo caso. 100 nanogramos por microlitro, eso es una barbaridad, ¿no? Cuestiones teóricas, básicamente, pero ni el PCR convencional no soporta tanto. Un PCR convencional con 10 nanogramos es más que suficiente, ¿no? Pero aquí la ventaja es que un nanogramo de ADN puede ser detectado fácilmente en un PCR de tiempo real. Un convencional puede que sí, puede que no, ¿no? Depende de la eficiencia del sistema. Así es, por favor. Bien, aquí hay que tener en cuenta unos términos en el tiempo real. El término umbral o threshold en inglés, ¿no? Que es básicamente lo que significa lo siguiente: durante los primeros ciclos de PCR en tiempo real no se genera demasiado producto amplificado, ¿ok? Entonces, y eso sucede más o menos hasta el ciclo 18, por ahí no, en donde ya hay suficiente producto de PCR como para que la fluorescencia supere la fluorescencia base que todos los fluoróforos generan. Cuando uno hace PCR en tiempo real, el láser suele incidir de manera constante, generalmente en el momento de la extensión del PCR. Entonces el láser incide ahí y va de manera constante leyendo los tubos. Entonces hay, como la luz, digamos, no es, digamos, una energía dirigida, sino que puede expandirse en el espacio, va a haber una fluorescencia basal, digamos así, que es producto de que, como el láser va incidiendo, los fluoróforos que están en los tubos laterales pueden tener cierta fluorescencia. Incluso el fluoróforo en sí, por la energía, por la luz en sí, puede tener una fluorescencia basal. Eso va a estar siempre. Y cuando ya se alcance un producto de PCR, una buena cantidad de copias, de modo tal que esa fluorescencia supere esa fluorescencia basal, es lo que se conoce como umbral. Cuando sucede eso, ahí es donde la curva, que normalmente es plana, empieza a elevarse. Eso significa entonces, como lo voy a repetir, ya hay suficiente material amplificado para que la fluorescencia supere la fluorescencia basal. Y eso se le llama CT o umbral. ¿Ok? Vamos a ver más adelante que el CT tiene mucho que ver con la cantidad de ADN que uno le pueda colocar en el sistema. Así de nuevo. Vean ustedes aquí. Entonces, mientras en los primeros 15, 18 ciclos del PCR hay una fluorescencia basal, el cual siempre está por debajo de esta línea, digamos, que el software mismo te lo coloca, y que mientras no haya un suficiente punto de PCR, esa fluorescencia nunca va a superar este umbral. Cuando ya hay suficiente punto de PCR, entonces es donde recién se eleva. Al momento de elevarse, entonces justo en el punto, en el ciclo donde se levanta la curva, es el ciclo, el CT, que se le conoce así. ¿Okay? Suele suceder entre el ciclo 18 y el ciclo 20. Incluso cuando uno estandariza PCRs en tiempo real, uno se fija justamente en eso, porque lo ideal es que el sistema te pueda detectar el CT más o menos en esos ciclos, de 15 al 18. Si aparecen un CT antes,
o CTs posteriores a ese ciclaje, entonces uno tiene que hacer los ajustes necesarios. Porque puede ser que haya mucha cantidad de ADN, de modo que los CTs se disparan en el ciclo 13, en el ciclo 10, o hay tan poco ADN que el CT recién se levanta en el ciclo 25 o 28. ¿Okay? Entonces, uno más o menos tiene que determinar, cuando uno quiere estandarizar sistemas, por ejemplo, de diagnóstico, uno tiene que establecer, digamos, el límite de detección del sistema o la sensibilidad del sistema. Tienes que hacerlo suficientemente sensible para que, porque, por ejemplo, si yo quiero detectar virus en una muestra, yo sé que la carga viral es muy variable, puede haber muchos virus en una muestra como muy poquitos, ¿sí? Entonces yo tengo que optimizar mi sistema de modo tal que me detecte poquitos virus, ¿ok? Pero tampoco tan poquitos, ¿no? Porque si yo detecto un virus, suponiendo que tenemos un virus en una muestra, eso no significa que haya una infección, ¿sí? Porque el sistema inmunitario no puede controlar a un virus, ¿ok? Yo tengo que hacerlo de modo tal que detecte una buena cantidad de virus que diga, que informe que la persona está con la enfermedad, ¿no? Entonces uno, para eso se vale mucho del CT para optimizar, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes saben que Perú es una zona endémica de dengue, del virus dengue, ¿no? Entonces uno tiene en el norte, en la selva, hay dengue. Entonces, los laboratorios que se encargan de detección de dengue ya tienen determinado su sistema de detección, y ellos dicen, por ejemplo, mi diagnóstico de PCR antipolar para dengue es de 40 ciclos, ¿no? Y el CT, para que yo diga que esa persona está con infección por dengue, es más o menos en el ciclo 25, pero hace un ciclaje de 40 ciclos. ¿Por qué lo hace así? Porque más o menos en el ciclo 25 es una cantidad, digamos, ideal, digamos, necesaria para poder decir que esa persona está con una infección por dengue. ¿Okay? Si se levanta más atrás, por decirlo, ciclo 30, significa que hay tan poquita cantidad de virus que en realidad no se le podría considerar que esté enfermo, ¿no? Puede ser simplemente que tiene obviamente el virus, pero no hace enfermedad. Entonces, esto es muy importante para determinar, por ejemplo, de un caso verdadero de infección de un falso positivo, o también puede haber falsos negativos. La siguiente, por favor. Bien, aquí hay una definición que se llama ciclo umbral, o el umbral de fluorescencia. Es un parámetro modificable. Este valor se debe elegir teniendo en cuenta que la reacción sea cuantificada en la fase exponencial temprana. O sea, en la curva donde se levanta, en la fase exponencial, ahí se puede determinar el umbral de fluorescencia. Justamente cuando se levanta la fase exponencial es donde ahí uno determina el umbral. Y esta es más o menos la fórmula que uno puede usar para determinar el umbral de fluorescencia. Así de. Vean ustedes por aquí, por ejemplo, esta es una imagen de un software, de un equipo en tiempo real. Lo que ven ustedes aquí, este es el umbral, la línea base que el software lo coloca, ¿ok? Umbral o threshold. Entonces, lo que yo les decía, uno puede determinar los umbrales de fluorescencia o los CTs, que va a depender mucho de la cantidad de ADN que le coloca. Si se levanta, por ejemplo, este es el ciclo 25, si se levanta antes en el ciclo 18, uno puede decir que sí, está bien. Pero conforme se levantan más tardíamente, significa que hay muy poco ADN.
entonces los CTs van a ser más tardíos, llamamos así. ¿Okay? Y eso, como les digo, está directamente proporcional a la cantidad de ADN con que la muestra, con lo que se ha colocado en el sistema de PCR. Aquí hay otros términos que se utilizan en tiempo real. RN, que es la intensidad de la señal emitida por un reporte normalizado. Una delta de RN, que es la magnitud de fluorescencia generada por el PCR. El threshold o umbral, donde sucede, como dice yo, un cambio significativo de la fluorescencia. Lo que se conoce como un estado basal, son los ciclos iniciales del PCR, en los cuales, como les digo, la emisión de fluorescencia es mínima, no supera el ruido de la fluorescencia que sucede, y que normalmente sucede entre el ciclo 3 y el ciclo 15. ST es el número del ciclo en el cual la fluorescencia emitida supera el umbral, está inversamente correlacionado con el logaritmo del número inicial de copias. Bueno, nuevamente para recalcar sobre lo que es el umbral y el inicio de la fase exponencial temprana y el CT. Y aquí ven ustedes las definiciones, ¿no? El RN, el delta del RN, el número de ciclos, normalmente son 40 ciclos, otros 35 ciclos. Así es. Bien, hay diferentes sistemas de detección para el PCR en tiempo real. Hay colorantes que se unen al ADN, fluoróforos que se unen al ADN, y hay oligonucleótidos específicos o sondas que pueden ser de dos tipos: primers fluorescentes o sondas fluorescentes. Ahora vamos a ver cómo lo detalle cada uno. Así que sí. Ok. Normalmente el fluoróforo más usado en PCR en tiempo real es un fluoróforo llamado Cyberprint. Es un fluoróforo que tiene la particularidad de unirse al ADN de doble hebra. ¿Okay? Si tenemos un ADN de simple hebra, ahí no se pega el Cyberprint. Esta solo se pega en ADN de doble hebra. Hay otro tipo de sondas, esto es un colorante, es un fluoróforo. En cambio hay otro tipo de tecnología de fluorescencia, que son las sondas que fluorecen luego de su hidrólisis, lo que se conoce como sondas Tacman, que vamos a ver más adelante. Hay otros que se llaman sondas de hibridación y otros que se llaman sondas fluorescentes pegadas. Si uno quiere saber la definición propiamente dicha de un fluoróforo, ¿no? Este está aquí: una molécula que absorbe radiación a una longitud de onda determinada y luego emite la energía absorbida en forma de luz a una longitud de onda diferente. Así. ¿Ok? Cyberlink es la que más se utiliza. Como les dije, es un colorante, un fluoróforo que se une al ADN y que solo florece cuando está intercalado en la doble hebra de la molécula. Vean ustedes, entonces, si yo tengo aquí un ADN parecido desnaturado, ¿okay? Pues durante la primera etapa del PCR, cuando sucede el annealing del PCR, o sea, se pegan los primers, y luego en la extensión, en la fase de extensión o elongación, donde la polimerasa va incorporando los nucleótidos para completar la hebra móvil, ahí es donde el fluoróforo se va a pegar. No es que la enzima agarre el fluoróforo y lo pegue, ojo, simplemente es una propiedad del fluoróforo, se pega al ADN de doble hebra. Así. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del Cyberlink? Bueno, el mismo colorante, una de las ventajas es que el mismo colorante puede usarse para diferentes blancos de amplificación, es relativamente económico y es fácil de optimizar las condiciones de reacción. ¿Okay?
¿Cuál es la desventaja? La presencia de números de primer y amplificaciones específicas generan falsos positivos. En pocas palabras, si mi sistema de PCR no está bien optimizado y tengo más de un producto de amplificación, entonces cuando tú lo pongas, la máquina te va a detectar una curva. No te va a discriminar si es el producto que tú realmente estás buscando o es que es otro producto de otro tamaño. ¿Okay? E incluso si hay mucho primer, en el exceso de primer vas a tener dímero de primer y la máquina, el software te va a decir que es una sola curva. Entonces, un requisito importante cuando quiero usar un PCR temporal usando Cybergreen es que uno tiene que estar seguro de que lo que se amplifica sea una sola banda de amplificación, que tenga un solo puerto de amplificación. En Cybergreen no vas a poder discriminar entre productos específicos y tu producto que tú estás buscando. ¿Okay? Eso es importante. No, por lo tanto, dice, no agrega especificidad a la reacción, ¿no? La especificidad la otorgan solo los primers. Es lo que les decía. Yo tengo que optimizar mi PCR para que tenga una sola banda y no varias bandas. Obviamente, no puedo hacer un PCR multiplex, porque el software, como es una sola fluorescencia, no va a haber 2, 3 curvas, como se ve en un múltiple. Va a ser una sola curva. Todo lo que amplifique va a estar en una sola curva, entonces uno no puede discriminar las diferentes amplificaciones. No es equimolar, equimolecular y necesita realizar una curva de disociación. Lo que pasa es lo siguiente: como el Cybergreen es barato, llamémoslo así, en comparación con el TACMA, entonces mucha gente, muchos investigadores pueden usar el Cybergreen para amplificar 2 cosas o 3 cosas. ¿Okay? Pero como ya sabemos de que el software te va a mostrar solo una curva, entonces hay un procedimiento dentro del análisis que se llaman curvas de disociación. ¿Qué es lo que se hace ahí? Una vez que termina el PCR, se hace que la máquina caliente. Se hace que la máquina se ponga a una temperatura determinada, por ejemplo, 60 grados centígrados. Entonces se asegura que todos los productos de PCR estén en doble hebra. Entonces, el Cybergreen está incorporado. ¿Okay? Entonces se hace luego que el equipo empiece a calentar gradualmente. Puede ser, por ejemplo, medio grado centígrado por cada segundo, o 1 grado centígrado cada segundo. Y eso es que caliente de 60 a 95 grados. ¿Okay? Entonces, imagínense ustedes, todo está en doble hebra y los Cybergreen están incorporados. Entonces hay una máxima fluorescencia. ¿Sí? Conforme va a ir calentando, las hebras se van a ir disociando, se van a ir abriendo. ¿Sí? Entonces la fluorescencia va a ir cayendo, va a ir disminuyendo. Hasta que, cuando llegue a 95, todo está disociado, las hebras están abiertas y ya no va a haber ningún tipo de fluorescencia. ¿Okay? Entonces, la máquina, el software, lo que hace es convertir esa disminución de la fluorescencia en un pico. ¿Okay? Entonces, tú puedes tener diferentes picos a diferentes temperaturas, es decir, puede aparecer un pico por aquí y otro pico por acá y otro pico por aquí. ¿Qué me indica cada pico? Me indica un producto amplificado. ¿Y por qué son diferentes? ¿Por qué los picos aparecen distintos? Porque va a depender de la secuencia de ese amplificado. Ustedes saben que en una región genética, en un ADN, cuando esa región es rica en guaninas y citocinas,
es muy difícil abrir esa. Entonces necesita mucha más energía para poder disociar esas células. En comparación con uno que es más rico en acetiminas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esas diferentes curvas van a estar, digamos, directamente proporcional a la secuencia de nucleótidos que tenga ese amplificado. Entonces, si yo tengo una curva de disociación, más o menos, por ejemplo, 88, 90, significa que eso debe ser un amplificado que tiene muchas guaninas y citosinas en esa región. Por eso necesito mucha más energía para poder abrirlo, en comparación con otro que pueda aparecer, por ejemplo, en 70, 72, que debe tener una concentración menor de guaninas y citosinas. ¿Sí? Sí, los niveles de primer se ven también. Los niveles de primer sí se pueden observar, pero se observan por debajo del umbral. Ahora creo que hay una gráfica más adelante. ¿Ok? Entonces, esa es, digamos, una ayuda que da el software o que da el equipo para poder identificar diferentes productos de amplificación usando solo CyberPin, usando curva de disociación. Entonces, si yo sé que yo amplifico, yo puedo hacer un múltiplex con dos juegos de primers, y entonces dos juegos de primers me va a amplificar dos productos. Luego, pero como yo en la curva solamente voy a ver, en el software voy a ver una sola curva, entonces ¿cómo identifico esos dos productos? Haciendo curva de disociación. Uno de ellos, un producto amplificado, tendrá un pico distinto al otro. Entonces yo identifico. ¿Ven? Así es. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven? El dímero suele ser mucho más, en una curva mucho más anterior a los productos amplificados, porque es pequeñito. Obviamente también depende mucho del tamaño también, ¿no? Si un dímero de primer no es más de 100 pares de bases, entonces se disocia rápidamente. Entonces su pico aparece mucho más antes que los productos amplificados. Por ejemplo, tengo un colega que trabaja identificando mutaciones haciendo curvas de disociación, porque justo una mutación es G por C, ¿no? Y el otro es AT. Entonces ya teniendo más, los picos de disociación son distintos. Entonces ya puede identificar. Uno puede identificar, por ejemplo, homocigotes, heterocigotes simplemente por eso, ¿no? Y así. El otro forma digamos, de detectar o de hacer el uso de marcador o de reporteros, en el caso de tasa de tiempo real, es usando sondas de hidrólisis, más conocidos como TACMAN. Básicamente, el TACMAN es una sonda, es como un primer, un poco más grande que un primer, pero que tiene la ventaja, o no sé, la particularidad, perdón, de que en un extremo tiene el fluoróforo y en el otro extremo tiene una molécula, al cual se le llama quencher. El quencher tiene la ventaja, o tiene la propiedad de absorber la energía del fluoróforo mientras estén juntos. Es decir, lo apagan. Cuando están juntos el fluoróforo y el quencher toma la fluorescencia del fluoróforo y no evita que florezca. Entonces eso se le llama vulgarmente quenchear, o sea, lo apaga, en pocas palabras. Pero eso solo sucede mientras estén juntos. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace este tipo de aproximación usando sondas TACMAN, entonces usas un par de primers y en el momento del annealing se pegan los primers y también se pega la sonda. La sonda está dirigido a una región
dentro de lo que uno va a amplificar. Yo tengo un primer aquí, pero la sonda va al medio y se pega. La distancia entre el fluoróforo y el quencher, o sea, se tiene una consideración importante cuando se diseña una sonda, es que no debe haber más de aproximadamente entre 25 y 30 nucleótidos de separación entre el fluoróforo y el quencher. O sea, en pocas palabras, tu sonda no debe ser más grande que 30 pares de vasos, 30 nucleótidos, perdón. ¿Ok? 30, 35, a lo mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es más grande, el efecto del quencher sobre el fluoróforo no se va a ver. Entonces esto va a florecer, va a estar floreciendo, y eso no te va a ayudar en nada. ¿Ok? Entonces, tiene que haber una distancia entre ambos. ¿Qué sucede? Una vez que sucede el annealing, se pegan los primers, se pega la sonda, y cuando sucede la extensión, la polimerasa empieza a extender y encuentra a la sonda pegada, y como tiene una propiedad de exonucleasa, empieza a romper. Lo rompe. Al romper, este nucleótido que está con el fluoróforo se separa del quencher, se aleja. Lo que está rojo se aleja. Al momento de alejarse, empieza a florecer. Porque la distancia entre este y este es mucho más lejos. Entonces, empieza a florecer, y ese es en ese momento en donde la máquina detecta la fluorescencia. ¿Ok? Y ahora, como si ustedes recuerdan, inicialmente les dije, yo puedo hacer un multiplex, empezar un multiplex con esto. Claro que sí. Porque si yo tengo sondas, varias sondas, en donde los fluoróforos son de distinta longitud de onda de fluorescencia, entonces yo puedo hacer así. Por ejemplo, puedo hacer una sonda que florezca a 400 nanómetros. Uso otra sonda que tenga un fluoróforo que lo haga a 450 nanómetros. Uso otra sonda que está con un fluoróforo que florece a 500 nanómetros. ¿Ok? A diferentes espectros de luz. Entonces yo hago un PCR multiplex para detectar, no sé, 3 patógenos distintos, ¿no? El patógeno A hará su fluoróforo será detectado a 400 nanómetros, el otro será 450 y el otro 500. Entonces yo puedo detectar si una muestra tiene 3 patógenos, un patógeno, 2 patógenos. ¿Ok? Simplemente porque los fluoróforos son distintos. Entonces me va a salir en la curva, va a salir 3 curvas diferentes. ¿Ok? La siguiente. ¿Cuáles son las ventajas de una sonda de hidrólisis o sondas TACMA? A propósito, se llaman sondas de hidrólisis como nombre genérico, porque TACMA es nombre comercial. Me parece que es de Applied Biosystem, la que inicialmente diseñó este tipo de sondas y le puso un nombre, se llama TACMA. ¿Okay? Entonces, para evitar conflictos de interés, le llamamos con su nombre genérico, sondas de hidrólisis. ¿Cuál es la ventaja? Incrementa la especificidad de la reacción. Obviamente es como, no sé si ustedes alguna vez han hecho, ya no se hace ya con mucha frecuencia, hacen hibridación Southern blot, ¿no? Ya no se hace con mucha frecuencia ese tipo de metodología, pero en un Southern blot usas una sonda. La sonda es simplemente un pequeño primer, un poco más grande que un primer, una región genética, el cual lo usas, tú lo puedes marcar con radioactividad o con algo quimioluminescente. Entonces haces que se hibride el ADN o el punto de PCR con esa sonda y luego lo detectas por quimioluminescencia o por radiación. Y así verificas que lo que has amplificado es lo que tú estás buscando. Eso se llama hibridación. Es lo mismo aquí. La sonda TACMA es una sonda que te comprueba
que lo que estás amplificando es lo que tú estás buscando. Puede usarse para PCR múltiples, permite realizar discriminación alérgica mediante el uso de sondas específicas, es equimolecular y no requiere una curva de disociación. Claro, si yo, como les dije, marco diferentes sondas con diferentes fluoróforos, lo puedo detectar. ¿Y por qué discriminación alérgica? O sea, un cambio de un nucleótido. Porque la sonda es específica, tú lo puedes diseñar para que te detecte la mutación C y otra sonda para detectar la mutación A. Y te discrimina una mutación. Por eso es muy importante. Debe diseñarse una sonda diferente para cada blanco estudiar, obviamente, ¿no? Tú tienes que diseñar la sonda, tener todas las consideraciones necesarias para un diseño de primers. En la clase pasada, creo, el profesor Marco Galarza hablaba sobre diseño de primers. Entonces, que todas esas consideraciones que están en el diseño de primers tienen que tenerlas en consideración para hacer la sonda. Igualito. Solo que tú tienes que escoger qué fluoróforo le quieres pegar. Porque uno puede mandar a diseñar primers a las empresas biotecnológicas y dice, yo quiero este primer. Pero le dices a la empresa, dices, pero me lo marcas en el extremo 3' con DHQ, que es el quencher, y el otro el 5' con FAM, o con ROX, o con VIC, que son los fluoróforos más conocidos. Entonces, tú le tienes que indicar a la empresa cómo quieres que te lo marque. Pero en ti está diseñar bien la sonda para que te detecte. Si te quieres que te detecte una mutación, lo tienes que diseñar. Y obviamente el costo es un poco más caro, ¿no? O sea, yo decía, tengo un par de primers, cada primer me cuesta 100 soles, pero la sonda es más cara. La sonda puede costar 300 soles, 400 soles. ¿Por qué? No solo porque hay que marcarlo con el fluoróforo, ¿no? Como está movido, sino que cuando uno marca primers o sondas con fluoróforos, la purificación de esa sonda no es un simple desalte, sino que tiene que pasar por HPLC o por SDS Patch, algunos de esos tipos de purificación mucho más exquisitas. Y por solo eso te cobran más. Sí. No entendí bien cómo dijo que a diferente restricción, ¿para qué me convendría? O sea, que le ponga diferentes fluoróforos que le den tipo de onda. ¿Para qué? Por ejemplo, ¿qué ganarías tú si tienes una sonda y usaste el mismo fluoróforo? Tienes 3 sondas y usas, a las 3 le pones ROX. ¿Cómo va a ser tu curva? Una sola, como el Cyberpunk. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo los marco cada sonda con distintos fluoróforos, voy a tener 3 curvas. Cada uno me va a indicar un producto amplificado. ¿Ok? Así. Otro tipo de sonda, detección mediante sonda de hibridación. Aquí lo que se hace es, tienes, además de los primers, 2 oligos. Un oligo que tiene un fluoróforo en un extremo y el otro oligo que tiene otro fluoróforo en un extremo y un quencher. ¿Ok? Perdón, otro fluoróforo nada más. ¿Qué sucede? Cuando los 2 oligos se encuentran, uno le pasa al otro su energía y este otro florece. Es común, en el caso de Tachman, tú usas una sola sonda, cual se pega y el quencher apaga el fluoróforo. Solamente cuando la primera se entra y degrada la sonda, este fluoróforo se separa del quencher y este empieza a florecer. Aquí tú tienes un producto de PCR y tú tienes 2 sondas
que se van a unir, se van a pegar. Pero tienes que diseñarlo de modo que una se pegue a un lado y el otro se pegue cercano a ella para que haya esto. La diferencia entre este y este es de 1 o 2 nucleótidos, nada más. ¿Qué se logra con eso? Una mayor especificidad, porque ahora tú tienes 2 sondas para que se peguen. Una tendrá que pegarse a la región que vas a amplificar específicamente, y la otra también. Si uno de ellos no se pega, el otro no va a poder florecer. Es como usar doble control. Entonces te hace muchísimo más específico. ¿Sí? Y entonces, como les digo, solo cuando este esté cerca al otro, entonces este va a florecer, porque va a tomar la energía del otro fluoróforo y eso le va a permitir florecer. ¿Ok? Entonces, para diseñar este tipo de sondas tuve que ser muchísimo más exquisito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estarías diseñando prácticamente 4 primers que trabajen juntos, que no se deben pegar entre ellos, entre los primers, entre las sondas, entre la sonda y el primer, etc. Así es, por favor. Entonces, bueno, esto es lo que ya les dije y lo que les expliqué. Ese fenómeno de pasar la energía de uno a otro se llama FRET, es el nombre que tiene, es no me acuerdo, Free Resonance, algo más, no me acuerdo ya el nombre técnico del FRET. ¿Okay? Sigue, por favor, sigue. Se puede usar 3 oligonucleótidos, dice, pero la zona tiene, o sea, uno puede usar 3 primers para hacer esto, o sea, 2 primers y una sonda, lo que casi sería como un Tacman en particular, pero no hay nada más ahí. ¿Qué tamaño deben tener los oligonucleótidos? Igual como, en este caso, cuando se usa estas sondas, este tipo de sondas, tienen que ser más pequeños, ¿no? O sea, porque si tu producto amplificado es, por ejemplo, 250 pares de bases, tienes 25 aquí en primer, 25 aquí en primer, te quedan 100 pares de bases nomás, y en esos 100 tienes que ponerle 2 sondas, ¿cierto? Dos olivos, que no deben ser, pues, o sea, entre uno y otro deben ser, a ver, pueden tener unos 15 nucleótidos, 15 a 20, para que 15, 20, que son 40. ¿Sí? Con la consideración de que la unión, cuando ellos se unan al ADN molde, la separación entre ellas no debe ser más allá de 1 o 2 nucleótidos, para que suceda el FRET, si no, no sucede. Obviamente, como les dije, la especificidad aumenta muchísimo más. Se puede hacer multiplex, también se puede hacer discriminación alérica, o sea, detectar una mutación. Obviamente, diseñar una sonda diferente para cada blanco ya se te complica más, y obviamente es más costoso, porque ahora tienes que mandar a sintetizar, además de tus primers, 2 sondas, uno con un fluoróforo distinto. Así es. Otro sistema de detección mediante, digamos, sondas fluorescentes plegadas, por lo que se llaman como Harkin Brooks, o balizas moleculares o molecular beacons. Un molecular beacon o una baliza molecular es básicamente, este es un oligo nucleótido cuyos extremos son complementarios. Entonces, al ser complementarios estos extremos, se forma esta doble hebra. A cada lado le pones un fluoróforo y su cuencha. Por ejemplo, aquí en el ejemplo, ¿no? El fluoróforo es FAM y el cuenche es VAPSI. Y estos no van directamente pegados a la sonda, sino a través de un brazo que se llama un espaciador
polimetilenos, que varios metilos ahí. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces, dale más, por favor. Entonces, vean ustedes qué es lo que sucede. Yo tengo aquí un ADN al cual lo puedo separar, la denaturación. Al denaturar abro la doble hebra, los primers y la sonda se pegan. ¿Okay? Al momento de pegarse, el hairpin, o sea, esto se abre. En el momento que empieza a reconocer la sonda, el sitio específico, y se abre, se separa el quencher del fluoróforo. Y al separarse, esta empieza a florecer. Ahí, en este estado, está apagado, pero cuando se separan, florece. ¿Ok? Cuando hay el annealing, viene la polimerasa y no la rompe como el TAC, sino que ha modificado esta estético, entonces simplemente lo que hace es la empuja y la desprende. Y como es una sonda que tiene extremos complementarios, se vuelve a hacerse un loop y se vuelve a pegar. Y la molécula está ahí. Entonces, en un segundo ciclo, las mismas moléculas se vuelven a usar y se vuelven a reciclar. En el caso de Tacman, las moléculas sí son destrozadas, o sea, las sondas sí se rompen, entonces se agotan. En el caso de Tacman tienes que entonces diseñar varios Tacman, porque no sé, 40 ciclos y se va a romper un Tacman por cada. No, o sea, tú diseñas uno solo, lo que le pones es una buena cantidad de moléculas, una concentración. Pero normalmente la concentración que se trabaja, acuérdense, en un PCR convencional, un PCR en tiempo real, las concentraciones finales que se ponen siempre suelen ser en exceso. O sea, nunca uno trabaja con límite, ¿no? Sino que siempre pone en exceso. Por ejemplo, se usa, por ejemplo, 0.8 micromolar de primers. 0.8 micromolar de concentración final de primer. Eso es un montón de primer. Entonces, tú haces tus 30 ciclos de PCR y te apuesto que si uno pudiera ver los primers, tienes muchas moléculas de primers que no se han usado. Igual con los nucleótidos, igual con la concentración de magnesio. ¿Sí? Siempre se trabaja al exceso. La siguiente, por favor. ¿Ven? Un Hartley group, la especificidad es más todavía, muchísimo más. También se puede hacer multiplex y también se puede hacer discriminación en el nucleótido. Igualmente, el Hartley group es mucho más caro y muy más difícil de diseñar. ¿Por qué? Puede proceder ¿por qué? Porque este extremo de aquí, todo este loop que está acá, es específico para las sondas donde se va a pegar. Además, tienes que darle un espacio en el extremo 3' y 5' de la sonda que sea complementario entre sí, o sea, para que se pegue. Luego, tú tienes que ponerle estos bracitos de polimetilenos y ponerle la sonda. Entonces ya de por sí la síntesis de una molécula rico es mucho más caro que un TAC, por ejemplo. Sí. Profesor, eso de anterior es para DNAs complementarios. DNA-C. No, eso es un ADN normal, muy correcto. Son sondas las que se pegan a la región que uno va a modificar. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué más vamos a tener en PCR en tiempo real? Como les dije, el PCR en tiempo real se cuantifica, no puede cuantificar. Entonces hay dos tipos de cuantificación, absoluta y relativa. ¿Okay?
En la cuantificación absoluta se dice que el resultado final se usan unidades para el resultado final. O sea, por ejemplo, carga viral, número de copias, copias de un gen, etc. Y obviamente para hacer esta cuantificación absoluta tú necesitas hacer una curva patrón, tienes que hacer una curva de calibración, una curva patrón. En la cuantificación relativa no hay unidades, solo se proporciona un porcentaje de incremento o disminución, es decir, este gen se expresa 2 veces más que el otro, ¿no? O se expresa menos, una unidad menor que el otro, una cuestión así. Y se necesita una curva patrón por lo menos para pruebas para hacer cuando uno sintetiza o estandariza la cantidad de prime que uno necesita hacer. En la cuantificación relativa normalmente se usa en expresión génica, es decir, si yo quiero ver que un organismo en una situación, este mismo organismo en otra situación, vamos a ver qué se expresa, qué genes se expresan y qué genes se apagan en una situación frente a la otra. ¿Sí? Por ejemplo, si uno está sano, tiene todos los genes que deben expresarse y algunos deben estar apagados. ¿Sí? Pero si te da una enfermedad, no sé, por ejemplo, no sé, hepatitis, estás bajo otras condiciones, ¿verdad? Entonces, ahí van a haber algunos genes que se van a expresar producto de la infección y otros se van a apagar también producto de la infección. Entonces, son dos situaciones diferentes. Entonces, eso, qué genes se expresan y qué genes no se expresan, se puede ver haciendo cuantificaciones relativas. Yo creo que esa es una expresión que es importante. ¿Qué más tenemos? Otro término, referencia. Pues es una señal utilizada para normalizar el experimento. Hay referencias pasivas, que se conoce como, por ejemplo, el fluorocromo en todos los tubos, ROX, o referencias activas, por ejemplo, si uno amplifica genes endógenos propios de un organismo o genes exógenos cuando tú construyes, por ejemplo, un plasma. Hay algunos equipos que usan una referencia pasiva, que es este fluorófono que se llama ROX. Eso es básicamente para normalizar la detección del producto amplificado por el equipo. Y lo usan porque, digamos, es una ¿cómo les digo? Es una, podría llamar una deficiencia en el diseño del equipo. Es decir, por ejemplo, sobre todo sucede en aquellos termocicladores de placa, que usan placa. Entonces, cuando se usan los termocicladores de placa, siempre hay un ruido, digamos, entre el tubo, entre el pocito número 1 y el pocito 96 de la placa, en la placa de 96 pocitos. Hay ruido en ellos, el ruido de la detección. Entonces, para minimizar el ruido, para normalizar el ruido, tengo que usar un fluorófono, en este caso el ROX, un fluorófono que me permite que ese ruido se convierta en una cuestión plana. ¿Okay? Es como si tuviera así muchos niveles de fluorescencia, unos más altos y unos bajos así, pero que eso tiene que ser normalizado, eso tiene que desaparecer, porque si no, eso me puede, digamos, llevar a una mala interpretación. Entonces, ¿cómo normalizo ese ruido en toda la placa? Usando un fluorófono de referencia, un fluorocromo de referencia pasiva, eso se llama ROX. Y entonces tú le colocas ROX, además de tu reacción, le colocas el ROX en un tubito y le das al equipo, en el software le dices, ¿sabes qué? Aquí en este pocillo está el fluorófono de referencia pasivo. Entonces el software lo que va a hacer es tomar la fluorescencia de ese fluorófono, el ROX, y eso lo va a decir allá. Esta intensidad de fluorescencia va a ser para todos igual.
Entonces así elimino el ruido. Y luego, entonces, la fluorescencia que sobrepase, obviamente, esa fluorescencia basal, será pues lo que se está detectando. ¿Okay? Eso es, digamos, una desventaja de los termosifos en tiempo real de placa, que se usan placa, porque ahí tienes que usar este de referencia pasiva. Lo que no sucede con los equipos de detección de tubos. Ellos no necesitan de una referencia pasiva, porque cada tubo es individual. Entonces solo te detecta la fluorescencia de ese tubo en particular y nada más. ¿Okay? Una referencia activa puede ser endógena o exógena. Por ejemplo, si yo estoy detectando la presencia, por ejemplo, yo he hecho un sistema de PCR para detectar un parásito, Leishmania, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, yo quiero saber si lo que se amplifica es efectivamente, o sea, yo quiero saber si mi PCR, cuando yo veo la amplificación, quiero saber si realmente es una amplificación verdadera o puede ser un artefacto, una amplificación inespecífica. ¿Okay? Entonces, para eso, yo tengo que amplificar algún gen del organismo en donde yo estoy detectando ese patógeno. Por ejemplo, si yo tengo muestras humanas que están afectadas con el virus Zika, que ahora está de moda. ¿Okay? Yo quiero saber si el amplificado que me da, ese amplificado, esa curva que aparece, es verdadera y no es un artefacto, una amplificación inespecífica. ¿Cómo sé que es eso? Entonces, a mi sistema, a los tubos de PCR, yo le pongo un tubito, va a tener un par de primers que amplifiquen algún gen humano. Por ejemplo, actina o miocina, algún gen, un gen housekeeping le llaman, o sea, un gen que siempre va a estar en el humano, que siempre va a estar constante. Por ejemplo, los genes que codifican enzimas, esos siempre van a estar. Entonces, yo pongo ahí. Entonces, cuando yo hago la amplificación, tengo que ver dos cosas. Uno, que amplifique lo que yo estoy buscando, o sea, el patógeno, pero para confirmar que la reacción de PCR funcionó, que no hubo inhibición, que no se alteró y que no hay una amplificación específica, tengo que ver que amplifique también ese gen. Entonces, cuando yo tengo esos dos señales, entonces yo puedo estar seguro que no hubo una inhibición. Principalmente estas referencias activas, endógenas, son para ver, sobre todo en los diagnósticos o en los ensayos en donde el PCR te sale negativo. Es decir, tú tienes una muestra y de pronto piensas tú que quieres que esté infectado esa muestra y de pronto sale negativo, ¿no? Entonces tú dices, ya es negativo, él no tiene la enfermedad. Pero ¿cómo sabes? ¿Y qué no te dice? ¿Quién no te dice que, por ejemplo, extrajiste mal el ADN, lo extrajiste y te llevaste